Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el tema manipulación dentro de las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas. Para nadie es desconocido el hecho de que dentro de las iglesias evangélicas existe la manipulación. La pregunta que surge es: ¿cómo sé si soy víctima de una iglesia manipuladora? La manipulación en las iglesias, especialmente en las iglesias neopentecostales, pentecostales y carismáticas, es un tema que muy pocas veces se habla y de la cual muy pocas veces se hace mención. Esto se debe a que lamentablemente hay mucha gente que prefiere ser manipulada a confrontar la mentira y la manipulación. Manipular le surge a los hombres de sus entrañas. En otras palabras, todos los seres humanos hemos practicado y hemos sido víctimas de manipulación. El problema es cuando hay personas que, sabiendo y conociendo la debilidad de personas, lo hacen adrede, lo hacen sabiendo que están manipulando. Por eso dije que manipular surge a los hombres de sus entrañas y no necesita esforzarse para lograrlo. Está en el corazón humano desde su caída del Edén. Todos hacemos uso en mayor o menor medida de este hábito humano, consciente e inconscientemente. Es una realidad que muchos hemos observado, pero que poco se ha analizado dentro de las iglesias evangélicas. Por eso me permito resumir algunos aspectos del problema sin pretender agotar el tema. En sentido literal, según el diccionario de la Real Academia Española, manipular significa operar con las manos o en cualquier instrumento, algo así como manosear. En otras palabras, hay pastores manipuladores que sacan ventaja de la ignorancia de la gente para ellos poder aprovecharse y sacar ventaja de ellos. En su sentido que nos interesa en esta tarde, se define como un acto de intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la religión y en la información, con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares, sectoriales y personales. Hoy, como ya lo dije, para las personas que están apenas llegando, estamos hablando de los mecanismos de manipulación dentro de las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas. Manipular es jugar con el pensamiento, sentimiento y conducta de otras personas. Tal vez algo ignora, hermano amado, y ese es el problema. Muchas veces es muy fácil. Permítame un momento. Good night, take care. Como por ejemplo, aquí esta persona que dice: sigue la Torá al pie de la letra. Los judaizantes, como esta persona, son el claro ejemplo de gente manipuladora, de gente que abusa de evangélicos que, al no conocer la Biblia, al no conocer su doctrina, son fácil presa de gente como esta que dice que se debe de seguir la Torá. En otras palabras, este tipo de judaizantes lo que hace es que aparta a la gente de Jesucristo. You too, thank you. Que aparta a la gente de Jesucristo con ideas
judaizantes, que hay que guardar el sábado, que hay que guardar las leyes, que hay que guardar los ritos, las fiestas judías, cuando nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Los gentiles no tenemos que guardar el sábado, pero este tipo de gente, este tipo de personas, manipula a la gente mostrando versículos que nada más le pertenecen al pueblo judío, porque el Shabbat es un pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel, que no involucra a los gentiles. Pero como hay gente que no conoce la Escritura, se dejan engañar y se dejan manipular por este tipo de personas. Por esto estoy hablando de que el tema de la manipulación dentro de las iglesias evangélicas nos interesa en el sentido religioso y espiritual. Manipular es jugar con el pensamiento, sentimiento y conducta de otras personas. Tal vez alguno ignora que este tipo de ayudita en las cosas del Señor es pecado y produce débiles conversiones al estar basadas en ayuditas, pero no en un cambio real producido por el Espíritu Santo, sino es a través de manipulaciones. ¿Por qué creen ustedes que hay mucho evangélico que se convierte según a Cristo y al pasar los años esa gente se va a otras religiones? Sencillamente porque hubieron evangélicos que le quisieron ayudar al Espíritu Santo manipulando a esa persona y no permitieron que el Espíritu Santo obrara un cambio real de conversión en la gente. Quien convierte a las almas es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Un buen punto de partida puede ser un análisis psicológico del fenómeno de la sugestión. Aquí el sentido de sugestionar que nos interesa es el proceso psicológico mediante el cual una persona busca dominar la voluntad de alguien, llevándolo a pensar o actuar de determinada manera. En otras palabras, existen muchos pastores manipuladores, existen muchos evangelistas manipuladores que utilizan la palabra de Dios para sacar ventaja de la gente. Pequeño ejemplo: si usted no diezma, usted está quebrantando la ley de Dios y le está robando a Dios. Si usted no diezma, usted va a estar bajo la maldición de Dios porque usted le está robando a Dios. Eso es una manipulación psicológica. ¿Para qué? Para meter miedo para que usted diezme. Según la guía de psicología, la sugestión es un estado psíquico provocado en el cual el individuo experimenta las sensaciones e ideas que le son sugeridas y deja de experimentar lo que se sienta. Adolfo Hitler, junto a su ministro de propaganda Paul Joseph Goebbels, perfeccionó la ciencia de la propaganda y logró conducir al mundo a la guerra, operando cosas como estas. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y hoy en día, dentro de muchas congregaciones evangélicas, hoy en día dentro de muchas congregaciones pentecostales, se están enseñando mentiras tapadas con la verdad del evangelio. Y lamentablemente, como hay un pueblo evangélico que no conoce la palabra de Dios y que no tiene discernimiento de Dios, no sabe discernir que esa mentira que se les está enseñando no es palabra de Dios. Miente que al final algo quedará, decía Goebbels. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y este era un ministro de propaganda nazi. El mandamiento de Jesús decía de esta manera. Permítame un momento.
El mandamiento de Jesús dice de esta manera: mirad pues, Lucas 8, 18 y Marcos 4, 24. Jesús nos impone el deber de permanecer alertas y no dejarnos engañar por ninguna propaganda con apariencia de información. En otras palabras, hay muchas enseñanzas dentro de la iglesia evangélica que aparentan ser la verdad, que suenan bonito, se ven bonitas, se ven muy espirituales, pero cuando usted las analiza con este libro, usted se da de cuenta que no son la verdad, que no son palabra de Dios, que no es lo que la Biblia enseña. Como por ejemplo, el decreto, el decretar lo que tú quieres para tu vida. Muchos piensan que con decir yo decreto bendición a mi vida, decreto puertas abiertas de bendición de mi vida, abro las ventanas de los cielos, ya se va a abrir. Eso es una total y absoluta mentira. Primero, usted no tiene la autoridad ni el poder para abrir las puertas de los cielos. Usted no tiene el poder ni la autoridad para decir que usted abre las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios descienda a su vida. Le voy a decir quién sí tiene el poder para abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, para que la bendición de Dios descienda a su vida. El único que tiene la autoridad y el poder para abrir la puerta de bendición a su vida se llama Jesucristo. Y usted y yo no somos Jesucristo. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Lamentablemente, hoy en nuestros días existen pastores manipuladores. Cuando uno se despierta a estas realidades, comienza a ver que en las iglesias evangélicas, especialmente en las iglesias pentecostales, en las iglesias neopentecostales y en el movimiento carismático, se practica la sugestión, métodos de propaganda y técnicas hipnotizantes dentro de las congregaciones evangélicas. En otras palabras, ya no se predica la palabra de Dios. Ya no se anuncia el Evangelio de Jesucristo en las iglesias. ¿Qué es lo que se hace ahora? Mis estimados hermanos, se predican mensajes de autosugestión, métodos de propaganda y técnicas hipnotizantes para que el pueblo engañado crea que lo que está escuchando es el Evangelio de Jesucristo, cuando no es el Evangelio de Jesucristo. A veces una propaganda repetitiva, rítmica, de determinada frase o gritos, o con variaciones de tono, produce su deseo, resultando en una histeria colectiva. Vuelvo a repetirlo. Los gritos, los aplausos, la saltadera, la brincadera, no es el mover del Espíritu Santo. Si a usted le han dicho que todo eso es el Espíritu de Dios moviéndose en su vida, le están engañando. Ese no es el mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino y se derramó en el aposento alto, ¿cómo se demostró el poder de Dios en esas vidas? El Evangelio fue predicado y más de 3,000 personas se convirtieron. Ese es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es que usted predique el Evangelio de Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo y que las almas se conviertan
por el mensaje de la palabra de Dios. El mover del Espíritu Santo no es la gritadera, no es la saltadera, no es la brincadera, no son las emociones, no son las falsas lenguas, sino es el poder de Dios manifestándose en conversiones de las personas. Por otra parte, sirven como ejemplo de maratónicas de televisión. Enlace son un constante uso de sugestión. ¿Cómo es posible que cada maratónica los locutores y predicadores puedan anunciar invariable y repetidamente que hay una tremenda unción aquí? ¿O se siente poderosamente la presencia de Dios? Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia, en qué parte de este libro se dice que yo debo de sentir la presencia de Dios? O vamos de libertad al Espíritu Santo. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo necesita que usted y yo le demos la libertad? El Espíritu Santo no está enjaulado, no está aprisionado, sino que el Espíritu Santo es el que nos da la libertad a nosotros para que nosotros nos podamos acercar. Otra forma de manipulación bastante común en muchas iglesias pentecostales es el chantaje. Muchos pastores, aparte de manipular, chantajean a sus congregantes. Consiste en emplear promesas o amenazas de juicio para someter o manejar a las personas. En el sentido más amplio, el evangelio de las ofertas. ¿Cuál es este evangelio de las ofertas? Usted me preguntará. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto financiero con Dios. Si tú haces un pacto financiero con Dios, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar todo lo que tú das. Si tú das $100, Dios te va a dar $1,000. Si vendes tu casa, Dios te va a dar 4 casas. Porque la palabra de Dios, fíjese cómo son de manipuladores. La palabra de Dios dice que si tú das algo, Dios te lo va a dar 100 veces multiplicado. Y después te añaden las palabras. Jesús mismo dijo que todo aquel que dejare padre, madre, hijos, esposa, por causa del evangelio, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Esas son palabras manipulativas, son palabras de chantajeo, son ofertas falsas de lo que Dios no te ha prometido. Si analizamos esas palabras, eso quiere decir que si damos algo, Dios nos va a dar 100 veces de lo que hemos dado. Eso quiere decir que aquellos que han dejado padres, madres, esposas, hijos, a causa del evangelio, van a recibir 100 veces lo que han dejado. En otras palabras, si yo dejo a mi padre, a mis padres, voy a recibir de parte de Dios 100 padres. Voy a recibir 100 esposas. Porque acuérdense, si yo doy, voy a recibir 100 veces más de lo que yo he dado. Esos son versos sacados fuera de su contexto, que cuando se estudian dentro de su contexto, pierden toda esa mentira que esos falsos pastores, manipuladores y chantajistas han engañado al pueblo. Por eso digo que otra forma de manipulación bastante común en muchas congregaciones es el chantaje. Chantaje que consiste en crear y en emplear promesas o amenazas de juicio. Si usted no diezma, usted está bajo la maldición de Dios. Si usted no diezma, las plagas vendrá y comerá todo lo suyo. Enfermedades vendrán porque usted no diezma. Usted está pobre porque usted no diezma. Curiosamente, dentro del pueblo judío, los pobres no tenían que diezmar.
Y usted me va a preguntar, ¿dónde está eso en la Biblia? Léala. Vaya al libro de Levíticos, al libro de Éxodo. En esos libros, en los 5 libros, Dios establece las leyes, los mandamientos, y sobre el diezmo Dios prohibió que el pobre diezmara. Es más, el diezmo era para los levitas, para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Los pobres estaban exentos a dar el diezmo. ¿Y cuál es la mentira que hoy te dejan? ¿Cuál es la mentira que hoy te dan los pastores manipuladores? Si usted no diezma, va a ser pobre, va a estar pobre y nunca va a ser bendecido porque usted no diezma. Esa es una mentira, ese es un chantaje. Dios no te bendice porque diezmes. Dios no te bendice porque ofrendas. Dios no te bendice porque hagas pactos financieros. Dios te bendice a consecuencia que Cristo vive en tu corazón, vive en ti. Jesús es la razón de la bendición en Dios, en ti. Vuelvo a repetirlo. La razón por la cual tú eres bendecido es por Jesucristo. Nada más y nada menos. Si Cristo no está en ti, tú no tienes la bendición de Dios en tu vida. En otras palabras, ¿han escuchado ese versículo que dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, Él va a traer la bendición, Él va a traer a los hombres hacia ti? Permítame un momento. Good night, take care. La palabra de Dios dice que somos bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. En otras palabras, mi hermanito amado, tú ya eres bendecido. Dios te hizo bendición. ¿Sí me entiendes? Te lo voy a probar. La próxima vez que vayas a un restaurante, fíjate si ese restaurante está vacío. Cuando tú tengas 20 minutos de haber estado en ese restaurante se va a llenar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios entró ahí. Porque el Cristo que mora en tu corazón es bendición. Tú no eres bendito por tus diezmos, tú no eres bendito por tus ofrendas, tú no eres bendito por los pactos financieros o por las primicias. Para empezar, lo único que el cristiano tiene que hacer es ofrendar. Thank you, likewise. Es lo que tienes que hacer. Por esto estoy hablando de que otra forma de manipulación bastante común en muchas congregaciones es el chantaje. Casi siempre estas promesas y amenazas apelan al egoísmo, diciendo que si se da, se le multiplicará, o si no da, caerá en la... Pero que si usted no da, va a caer en miseria, en pobreza. Y eso es totalmente falso. ¿Cuántas veces cuando se profetiza a una persona siempre va enfocada a lo material, pero no a lo espiritual? ¿Dónde están esos mensajes de consagración, de búsqueda de Dios, de santificación? Ahora ya no se predica de eso. Ahora se predica de sacar al hombre exitoso de tu corazón. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia, de este libro que yo tengo aquí? Y si no me creen, miren, aquí dice Biblia
Biblia temática de estudio. ¿En qué parte de la Biblia, mi estimado hermano? Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que diezmar, que ofrendar para que Dios me bendiga? No lo dice. Lo que sí dice mi Biblia, es buscar el reino de Dios. Que lo busquemos a Él. Como digo, muchas de estas ofertas, hermanos amados, siempre apelan al egoísmo, siempre te van a decir que tú vas a salir de tu miseria si tú diezmas, si tú ofrendas. Un gran futuro de fama y éxito para personas inseguras. Muchos te dicen que si tú ofrendas, que si tú haces todo esto, tú vas a ser tan famoso como Billy Graham o aún como Gigi Ávila. Aunque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Gigi Ávila, debo de reconocer que Gigi Ávila era un hombre que amaba a Dios. ¿Sí? Muy comúnmente estas promesas producen confusión en sus víctimas y les provocan mucho daño, además de sacarlos de la realidad. Hemos visto pastores manipuladores, pastores chantajistas, pastores que provocan a la gente a creer en cosas que no están en la Biblia. Muchas veces intimidan a la gente. Muy relacionada con estos chantajes es la intimidación, cuya expresión más grave son las frecuentes maldiciones que se lanzan contra las personas. Estas maldiciones son el colmo, el acabose del chantaje. ¿Robará el hombre a Dios? ¿O si sales de esta congregación quedarás excluido del reino, a merced del diablo y otras muchas cosas? ¿Sí me entienden? Ese es el tipo de vida que se vive en muchas congregaciones evangélicas. Intimidación, chantaje. Si te vas de esta congregación, el juicio de Dios va a caer a tu vida. Pero ¿saben por qué muchos pastores hacen eso con la gente? Porque ellos saben perfectamente que si ese miembro se va de la iglesia, se va esto también. Se va el dinero. En otras palabras, esos pastores chantajistas, esos pastores manipuladores, hacen esto no por amor a la oveja, no por amor a esa persona que se va, no porque ellos se sientan tristes porque una oveja se va, no, ellos lo hacen sencillamente porque cuando las ovejas se van a otra congregación, los diezmos se van con ellas. Entonces le dicen a la gente: ¿robará el hombre a Dios? O si sales de esta congregación, quedarás excluido del reino de Dios a merced del diablo y otras muchas otras cosas. Por falsas que sean estas, mal, y ejercen una tremenda fuerza para infundir terror y puede arruinar la vida de las personas. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, jamás pensará que las ovejas son de él. Los verdaderos pastores saben que las ovejas le pertenecen a Cristo. Los pastores solamente son mayordomos que estamos cuidando el rebaño del Señor. Lamentablemente hoy en día existen muchos pastores manipuladores que piensan que las ovejas le pertenecen a él. No,
Estimado pastor que me escuchas, las ovejas no te pertenecen a ti, le pertenecen a Cristo. Y es Cristo el que las guía a otros pastos cuando en tu congregación miserable no están siendo alimentadas. Las ovejas siguen la voz de su pastor. Y si en tu congregación hay ovejas que se están yendo de tu congregación y se están yendo a otras congregaciones miserables, es porque en tu congregación no están comiendo palabra de Dios, no están siendo alimentadas. Y Cristo, en su amor, en su misericordia, va a guiar a esa oveja que le pertenece a Él y no a ti, a otros rebaños. Ese es el problema hoy en día. Dentro de muchas congregaciones evangélicas existe un autoritarismo a ultranza más cercano, hermanos amados, de la colonia española. Muchos pastores piensan que son caciques y que los miembros de su congregación son sus esclavos. Lamentablemente, hermanos amados, dentro de muchas congregaciones evangélicas hay pastores que son dictadores, que pretenden controlar a la congregación y que lamentablemente muchos congregantes, muchos evangélicos, por no conocer la palabra de Dios, se dejan engañar, se dejan manipular. Para enamorarse, fíjese bien hasta qué grado hay pastores manipuladores. Hay pastores que ejercen tal grado de influencia, de manipulación, que ellos controlan con quién te vas a casar, con quién te vas a enamorar, con quién vas a comenzar un plan de estudios. O también te dicen que para qué estudias, para qué te vas a preparar, si ya Cristo viene, aleluya, gloria a Dios, amén. Lo más curioso de todo, y yo conozco personas que sus pastores le dijeron que no estudiaran, que no se prepararan. Pero adivinen qué, los hijos de ese pastor fueron a la universidad, estudiaron, se prepararon, se graduaron y ahora son universitarios con profesión y todo, titulados. Pero adivinen con qué diezmos ese pastor pagó la universidad de sus hijos. Sí, con los diezmos de la iglesia. Con los tontos, sí, con los tontos borregos que no se prepararon, sino que trabajaron noche y día para ayudar a su pastor a que le pagara la universidad, a la que ellos no fueron, pero que sus hijos del pastor sí fueron y se graduaron. Ese es el tipo de manipulación que hay dentro de las iglesias evangélicas. Lamentablemente, hermanos amados, dentro de muchas congregaciones evangélicas se necesita el visto bueno del pastor. Y no estoy hablando de la sujeción que debe de existir. Yo estoy hablando del abuso, la manipulación que muchos pastores ejercen sobre sus feligreses. El texto sagrado para este movimiento autoritario que ahora aparece por todos lados es Mateo 7:1. Analicemos Mateo 7:1. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:1? La Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, usted no puede juzgar al siervo de Dios. Usted no puede cuestionar al siervo de Dios, porque él ha sido puesto por Dios para guiarlo. ¿Pero es eso verdad? ¿Es eso a lo que se refiere la Biblia? Analicemos. Otras maneras sagradas son: no toquéis al ungido de Dios.
Se le dice a la gente que no puede juzgar al siervo de Dios y que no se puede tocar al ungido de Dios. You too, thank you. Perdón, es que estoy en mi trabajo. Entonces, ¿se dan de cuenta el tipo de manipulación que hay dentro de las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales y neopentecostales? Ahora, ¿estoy diciendo que todas las pentecostales son así? No. Yo no estoy hablando de la iglesia pentecostal histórica. Yo estoy hablando de la que nació en el año 1901 y de los neopentecostales que nacieron en 1970 en Estados Unidos. Sigamos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Otras maneras sagradas son: no toquéis al ungido del Señor, o la murmuración de Miriam y la lepra con que Dios la castigó. Un tema muy de moda y recurrente en sus enseñanzas entre estos es el espíritu de Absalón. Lamentablemente, existe mucha manipulación. Se olvidan que Mateo 7:1 condena la gritonería de los fariseos, que pretendían juzgar a los demás sin ser juzgados ellos. Es a eso lo que se refiere Mateo capítulo 7, verso 1. Sí, Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzguéis, seréis juzgados. Pero más abajito, el mismo Cristo que dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, le dice a sus discípulos: vuestro juicio debe de ser justo, no basado en murmuraciones, sino basados en hechos reales. Por eso, hermanos amados, se les olvidaba que Mateo 7:1 condena la gritonería, el chisme de los fariseos, que pretendían juzgar a los demás sin ser juzgados ellos. ¿Se han dado cuenta que muchos pastores les dicen a ustedes: no deben de juzgar a su pastor, no deben de tocar al ungido de Dios? Pero ellos sí tienen el derecho de decirle a usted cómo vivir su vida. El pastor no está para decirle a usted cómo debe de vivir su vida. El pastor está para guiarlo a usted en el camino del Señor, enseñarle la palabra de Dios, pero no para ser su dictador, no para ser su manipulador. El pastor es un guía, un siervo. ¿Siervo de quién? De Dios y de la iglesia. El problema de hoy en día es que hay muchos pastores que se sirven de Dios y se sirven de su pueblo. El siervo de Dios no está para servirse del pueblo de Dios. El siervo de Dios está para servir al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Los fariseos juzgaban la paja en el ojo ajeno sin reconocer la viga en su propio ojo. Gloria a Dios. Lejos de prohibir la crítica sana y responsable, enseguida el pasaje nos llama a guardarnos de los falsos profetas, vestidos de los lobos vestidos de oveja. Esto lo vemos en Mateo 7:15, y a conocer a todos por sus frutos. Mateo capítulo 7, versos 16 y 20. No por su palabrería espiritual. Mateo 7, 21 al 23. Según Juan 7, 24, Jesús nos manda a juzgar con justo juicio. En otras palabras, podemos juzgar. Podemos hacer una crítica. Podemos decirle al pastor: pastor, lo que usted predicó no está muy de acuerdo con la palabra de Dios. Con respeto. ¿Sí? Entonces, Pablo exhortó a los corintios y dijo: juzgad vosotros mismos. Y les avisa que el Espíritu juzga todas las cosas,
mejor dicho, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ni de apóstoles, ni de profetas. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. Y Primera de Juan 2, 27. Con la supresión de la sana crítica, estos líderes se aseguran un espacio casi ilimitado para manipular a los feligreses y así amoldarlos a sus propias costumbres que propician sus propios intereses o proyectos. Dato curioso es que estos líderes, profetas, apóstoles, entre comillas, al igual que los fariseos, se atribuyen la más amplia libertad para criticar a otros, sin permitir que los critiquen a ellos con astucia comentan periódicamente desde el púlpito sobre las obras, sobre las iglesitas, sobre todo lo que han hecho, acarreando agua para su propio molino y en ocasiones adulándose a sí mismos. ¿Se han dado cuenta que ahora los pastores, muchos apóstoles, muchos pseudo profetas, se predican más a ellos mismos que a Cristo? Dese cuenta, los predicadores de hoy en día predican más de ellos mismos, de las cosas grandes que han hecho, de las sanaciones que supuestamente han hecho, de los milagros que han hecho, de las visiones que han hecho, de los viajes astrales que han hecho, pero predican poco de Cristo. La Biblia hoy en día es un libro de referencia. Nada más la usan por conveniencia. Leen un versículo y se olvidan del versículo porque hablan más de ellos que de Cristo. Había un evangelista, no sé si ustedes lo conocen, muy famoso, cubano. Se llamaba Lázaro Santana. No sé si alguno de ustedes lo escuchó alguna vez. Este hombre podía predicar tan profundamente de la palabra de Dios que usted no se daba de cuenta el tiempo que había pasado. Este hombre, al predicar, envolvía con su mensaje y el Espíritu de Dios lo tenía tan atento a usted que usted no se daba cuenta que ya habían pasado 2 horas que este hombre tenía predicando. Lázaro Santana, lo pueden buscar en YouTube. Él ya falleció, él ya partió con el Señor. Y yo podría mencionar otros predicadores más que no hablaban de ellos, hablaban de Cristo. El problema de hoy es que a Cristo ya no se le menciona. Pensar con cabeza propia es a veces arriesgado e incómodo, porque lo que en la confusión de los cambios rápidos de nuestra época, muchas personas buscan la seguridad en autoridades que piensen por ellos, pero eso no es sano y no es la voluntad del Señor. El autoritarismo dentro de las iglesias no ofrece ningún futuro. La supuesta autoridad delegada es un concepto antibíblico. La verdad es que si alguna autoridad tenemos es moral, fruto del trabajo en la obra o el testimonio personal. En realidad, la única autoridad reside en las Sagradas Escrituras. No olvidemos, estimados hermanos, que somos sola Escritura. En otras palabras, las visiones que tenga tu pastor no son válidas. Este libro es el que tiene la palabra final, la palabra de Dios. Y vean, si es la Biblia, ya es la segunda vez que se los muestro. En realidad, la única autoridad que reside en las Escrituras,
Cuando la exponemos fielmente, estamos declarando una autoridad propia de las Sagradas Escrituras y de quien las escribió, no nuestra inspiración, no nuestra palabra, sino la palabra e inspiración del Espíritu Santo. Cristo no dejó papas, no dejó profetas que fueran la autoridad máxima, sino Cristo dejó las Sagradas Escrituras para que el creyente, el cristiano, se guíe por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lamentablemente existe mucha manipulación dentro de las iglesias. Una expresión especial de este autoritarismo manipulador es esa supuesta autoridad incuestionable de los mal llamados apóstoles, de los mal llamados profetas. Casi siempre estos falsos ministros comunican con actitud autoritaria o de autoridad, afirmando que su profecía es de origen divino y sería pecado cuestionarla. ¿Cuántas veces estos falsos profetas y estos falsos apóstoles han profetizado y nunca se ha cumplido lo que ellos profetizan? ¿Saben por qué no se cumple? Porque Dios no ha hablado a través de ellos. Y usted me va a preguntar, entonces, pastor, ¿usted no cree que Dios pueda hablar a través de una persona? Sí, yo creo que sí. Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Cristo no ha cambiado. Y Dios puede usar a una persona para hablar a través de esa persona, para dar un mensaje específico a una persona específica. En cierta ocasión estábamos en un culto de oración, y le voy a contar esto como una manera de testimonio, no para ensalzarme, no para vanagloriarme, ni para sonar espiritual. Pero había un hermanito ahí que siempre andaba diciendo que Dios le había dado el don de profecía. Me acuerdo que en ese momento nos pusimos en rueda, nos dimos la mano porque íbamos a orar. Y el hermanito ese que decía que era profeta estaba junto conmigo. Y yo oré a Dios. Y yo le dije en mi mente al Señor, le dije: Padre, si este hombre que está a mi lado es profeta tuyo y tú lo has llamado y tú le has dado el don de profecía, yo te pido a ti, Señor, que él me lo diga y me diga a mí lo que yo te estoy diciendo a ti. Al momento que yo terminé de orar, ese hombre me mira a mí, me pone su mano sobre mi hombro y me dice: así dice el Señor, el hombre que está a tu lado, yo lo he elegido para que sea mi profeta. Inmediatamente. La Biblia dice que debemos de probar a los profetas. Yo probé a ese hermano. Cuando terminó el tiempo de oración, le dije: hermano, quiero hablar con usted en la oficina del pastor. Fuimos y le expliqué lo que había sucedido. Ese hermano empezó a llorar. En otras palabras, sí hay el don de profecía. Sí, Dios puede hablar. Lo que yo no creo es en esa bola de mentirosos que se dicen ser profetas de Jehová y que dicen: así ha dicho Jehová, pero que no se cumplen sus profecías sencillamente porque Jehová no ha hablado a través de ellos. Y la iglesia evangélica se ha dejado engañar porque no tiene discernimiento de espíritu, porque no conocen la palabra de Dios. Muchos evangélicos dicen: Señor, háblame, Señor, a través de tu siervo. Hermanito, si quieres que Dios te hable, agarra este libro y léelo. Y ahí Dios te va a hablar. Y si quieres que Dios te hable audiblemente, empieza a leer en voz alta la palabra de Dios.
Es verdad, Dios puede mandar un mensaje a través de una persona, pero no lo va a hacer todos los días, ni todas las semanas. Lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo, no cuando el falso profeta diga: voy a profetizar palabra profética en tu vida. No, no es Dios el que está sujeto al profeta, es el profeta que está sujeto a Dios. Hay ahí una gran diferencia. Ya se me fue la luz. Bueno, permíteme un momento, voy a encender la luz. Creo que, bueno, esto es lo último que va a terminar. Me falta más, pero ahí lo voy a dejar, ya me tardé mucho. Gloria a Dios. A menudo la expresión de su cara declara: yo soy profeta, que no me cuestione nadie. Pero lo bíblico es todo lo contrario. Todos ustedes tienen el Espíritu Santo para juzgar e interpretar todos juntos esta palabra que he recibido. Cuando venga uno de esos profetitas que se dicen de Dios, analízalo con la palabra de Dios. Tú tienes la autoridad en Cristo para juzgar lo que esa persona te está diciendo. Mis hermanos, pues yo hasta aquí llego. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a tratar de finalizar otro día porque ya se hizo muy largo. Gloria a Dios. Voy a leer los comentarios. Les doy gracias a todos los que han participado, a los que han estado conmigo, a los que han estado comentando. Vamos a ver qué han comentado mis hermanos en Cristo. Gracias, hermana. A ver, dice mi hermana: ay Dios mío, muy poco, dice: muy pocos como usted, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Y soy católico. ¿Cómo te llama mi hermano? F es la que tiene el perrito. Dice F, ahí te voy a mandar un mensaje. No. FRG 450. Gracias por tus palabras, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice: también a esos falsos apóstoles modernos. Amén. Sí, hermano, hay mucho falso profeta hoy en día y falsos apóstoles como Guillermo Maldonado. Dicho, pero la Biblia, ok. Gloria a Dios, ya unido. Bueno, pues yo les doy gracias a todos los que nos han estado viendo. Se les agradece. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Pasen buenas noches. Y si Dios lo permite, mañana hago la segunda parte de este video sobre el tema manipulación de la iglesia evangélica. Vamos a ver el último comentario. Igualmente, hermano, Dios te bendiga. Dice Chisco. Quiero ver. Dice: Dios te bendiga. Bueno, Chisco 7. Dios te bendiga y te guarde. Bueno, pues ahora sí me despido. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan orando por mí. Y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Hasta luego y que Dios les bendiga. Gloria a Dios.